Hola Maggie, ¿me escuchás? Bienvenido, Daniel. ¿Qué Bueno, tal? ¿Qué tal? Quería para, saludar a todas las para los personas que no participantes. sepan, a todos los participantes y a los disertantes, Daniel es nuestro coordinador, es el coordinador del Instituto Rodolfo Puch, este, así que le agradecemos personalmente su presencia. No, no, para mí es un gusto estar aquí y bueno, y además es un gusto compartir con amigos y con compatriotas de la patria grande, del sur de los Andes centrales. Bueno, 11 en punto. Gonzalo, ¿podés darme un ok por alguna vía para saber si ya se está transmitiendo por el canal de YouTube? Ya está, hay que... ¿Listo? Bueno. En honor a los puntuales, y para tratar de aprovechar al máximo esta jornada, este día de fiesta, bienvenidos todos los que nos están acompañando. Hoy de verdad, los apus, los achachilas y todos aquellos que se han ido deben estar más que felices porque vamos a recibirlos con el alma, con el corazón. Este es un año muy especial porque se han ido muchos sin poder despedirse. Entonces, queremos hacer un ritual de los Andes para el mundo, para despedirlos, para decirles que van a estar siempre, y para eso vamos a pedirle a, a Sonia, a Pacarina, que empecemos con una rogativa que ella nos tiene preparada para todos los que hemos despedido, amigos, todos los que hemos despedido, vecinos, parientes, padres, madres, hijos, para decirles que en esta mesa que vamos a atender seguramente van a estar presentes. Pacarina, bienvenida y te escuchamos. Quiero que te presentes y empecemos con la rogativa. Muy buenos días. Saludamos a las 4 direcciones, a los 4 colores, a los 4 elementos de la vida. Nada está fuera, todo es uno solo. Somos ese gran tejido cósmico y cada uno de ustedes es ese punto maravilloso de este manto que hoy allí desde Argentina está extendiendo ese tejido para unir cada uno con nuestro Iván, sentir desde nuestras culturas, de nuestros pueblos y naciones originarios ancestrales. Damos y reventamos la vida y empezar a decir, pues, agradecer por cada momento, por cada espacio, por cada respiro, por cada suspirar, por cada aliento de vida que nos da nuestro gran Guaira, nuestro viento maravilloso, porque somos esa chispa de vida, esa luz armoniosa. Hoy los abrazo de corazón y quizás hay mucha emoción que vamos a desbordar, nuestros manantiales desbordarán y decirles qué importantes somos y abrazarnos y decir, hoy estamos de nuevo aquí para poder seguir llevando el mensaje de nuestros ancestros. Saludamos a todos de corazón, los abrazo y estoy feliz, vibrando en este maravilloso amanecer con los rayos del sol, ¿no? Este día tan grandioso, Maggi, que marquen nuestros días y que marquen nuestro pueblo, y sí, que nuestra fiesta de la vida es una fiesta en comunidad, es una fiesta de todos, es una fiesta que no divide, es una fiesta que no te mercantiliza, es una fiesta de tu esencia, de tu naturaleza, de todo lo que nuestros abuelos hicieron. Es la mejor escuela de la vida, donde nos enseña a volver a recuperar los valores, el respeto por la vida, el respeto por todo lo que está, por todo lo que nos brinda la Madre Tierra y aprender de ella, que da su abundancia, sin resentimientos, sin penas, y nuestra Madre
Mama Yacu, nuestro Taita Yacu, el complemento, que siguen dándonos, ¿no? Esta agüita maravillosa que se cura con nuestras venas. Oigo hombre, saludo y me quedo maravillada, me quedo con esa alegría, decir a mis hermanos, ¿no? Abrazo sus corazones, sus penas de quienes partieron y no pudieron despedir, porque nosotros como pueblos, nuestra vida, al más allá también despedimos con toda una ritualidad, porque la muerte no separa, no divide, la muerte une más a la familia, reencuentra y se abrazan, lloran y vibran y brotan porque se dan cuenta recién lo que han perdido, lo que estaba. Por eso digo, hay que valorar mucho lo que tenemos hoy en día presentes, nuestra energía, nuestra vida, latir de mi corazón. Eso es lo que quiero decirles. Supay, un abrazo grande. Abrazo. Y con esta buena energía que nos da Pacarina, vamos a empezar. Hermana Jimena, vamos a hacer el orden siguiente. Va primero la hermana Jimena, después Pacarina, después Denis y al último yo. Gracias por la emoción. Gracias por la emoción, porque estamos todos ya en sintonía de esta muy buena energía. Bueno, Jimena. Sí, aquí estoy. Jimena, bueno, cuando tú quieras, a ver, vamos a ver que te presentes, hermana. Bueno, te presentas y mientras tanto vamos ubicando tu presentación. Nos gustaría que nos digas quién sos, qué haces, dónde vives, para que todo el resto de los hermanos conozcamos. Sí. Bueno, muy buenos días a todos, a quienes están conectados y también a quienes nos escuchan. Primero agradecer a Sonia por esa energía que nos entrega abriendo esta mañana, muy agradecidos del espacio. También agradecer a Maggie por esta invitación hermosa a hablar de estas tradiciones que aún mantenemos los pueblos andinos. Mi nombre es Jimena Mamani, soy de San Pedro de Atacama. Bueno, yo nací en este pueblo, crecí y tuve la oportunidad de quedarme trabajando en mi comunidad. Mi comunidad se conoce como Atacameña o Licanantay. Estamos divididos en 3 países, en Argentina, sur de Bolivia y lo que es parte del norte de Chile. Componen esta gran familia que somos los atacameños o los Licanantay. Bueno, mi trabajo con temas de memoria comienza desde muy pequeña, cuando mi abuelo fallece, entre mis 9 y 10 años aproximadamente. Sentí una gran necesidad de ir recogiendo todo lo que él me relataba, en su cocina especialmente. Entonces, desde ahí, de hecho, mi primer trabajo que yo comienzo a hacer desde muy niña es recoger lo relacionado con las cocinas. Actualmente trabajo en el Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama. Me he especializado en temas de patrimonio y actualmente también trabajo en proyectos de investigación más relacionado al área de etnohistoria y memoria, que es lo que desarrollo en San Pedro de Atacama. Junto con eso también colaboro instituciones tanto comunitarias como instituciones más estatales, donde se me ha solicitado mi aporte desde el conocimiento y la trayectoria que he ido formando a lo largo de los años. También estoy cursando mi doctorado en antropología social y justamente mi trabajo tiene que ver con revalorar y rescatar el tema de memoria y todo lo relacionado con el conocimiento indígena, que es lo que me interesa trabajar. Bueno, cuando usted guste, ya está, me parece, me gustaría que me diga si ya está en la pantalla. Sí, pero no está en forma de presentación, habría que hacerlo en... Ahora ya lo pongo. Ahí está. Ya, perfecto, ahora sí. Bueno, como les comentaba, mi trabajo con el tema de cocinas comienza desde muy temprano.
pueden ir. Y esto se lo debo a mi abuelo Marcos Cruz. Yo conocí alrededor de los fogones. San Pedro de Atacama no es el San Pedro que hoy en día conocen muchas personas, con una gran afluencia de turismo, conocido a nivel nacional y mundial como uno de los, el primer destino, de hecho, en Chile. El San Pedro donde yo me crié era totalmente diferente a lo que hoy en día se conoce. Mucha pobreza, pero dentro de esa pobreza una gran riqueza cultural, una gran riqueza desde las tradiciones. Mi abuelo Marcos me inspiró a trabajar con el tema de memoria. Una vez que él fallece, yo regresé, habiendo pasado seguramente una semana, algunos días, yo regreso a su casa y es la primera vez donde yo siento un choque muy fuerte porque entro a su cocina y estaba fría, no estaban los olores a fogones, no estaban los olores a la comida, que uno preparara el té, no estaban los sabores que él tenía y sentí una necesidad tan grande de empezar a escribir todo lo que yo vivía en las cocinas de mi abuelo porque sentía que eso se me iba a olvidar en algún momento, sin entender que en ese momento estaba trabajando con etnográfico. La siguiente. Bueno, y lo que lo que yo trabajé principalmente tiene que ver con rescatar las comidas, implementos de cocina, la arquitectura, los sistemas de fogón, los sistemas de cocción. Todo esto es lo que he trabajado y rescatado con respecto al tema de cocinas atacameñas. Parte de los trabajos que he ido haciendo a lo largo del tiempo. La siguiente. Ahora, lo que quiero comentar ahora tiene que ver especialmente con el ritual que nosotros hacemos para los muertos o para nuestras almas, ¿no? Para los que parten al más allá. El periodo precolombino y en todos los Andes al menos hay la tradición de que nosotros viajamos a otro mundo una vez que dejamos de existir en este que está acá, ¿no? Siempre decían mis abuelos que cuando uno partía al más allá, cuando uno viaja e inicia este camino hacia la otra vida, lo hacíamos por medio de la Vía Láctea. Eso quiere decir el río que está en el cielo, decían mis abuelos, que en ese río nosotros navegábamos hasta alcanzar el más allá. Quien nos acompañaba en ese viaje era el perro negro. El perro negro que tanto en Argentina, en México y en otras comunidades todavía se utiliza, y el perro preciado para esto era el perro pila o el perro calato. En Atacama o en las tradiciones ya de mi abuelo se han mantenido la tradición de ofrendar estos perros negros, pero no necesariamente de esta raza, sino que cualquier perrito, inclusive ahora el perro más regalón que tienen cada persona que fallece es quien acompaña en el viaje hacia la otra vida. Ya estos perros se le cargaban, igual que una mulita, decía mi mamá, con todos sus implementos, se le hace una carga con todos los alimentos, porque la idea es que cuando nosotros vamos hacia el otro mundo, invitamos a una gran comida a las otras almas que nos están esperando. En la siguiente. La devoción a los muertos o esta tradición de el día de todo o el mes de los difuntos viene desde periodos prehispánicos, y acá encontramos un escrito desde Guanán Poma de Ayala que habla de la importancia de esta tradición celebrada en el mes de noviembre. Obviamente, como todas las tradiciones andinas, fueron sobrepuesta por una tradición mucho más católica, ¿no? En este caso, entonces, la celebración de los muertos que se venía desarrollando desde el periodo precolombino se va a pasar al Día de Todos los Santos. Entonces, de ahí viene este concepto de conocer las mesas de los santos. ¿Ya? Nosotros, o yo desde niña, siempre el mes de noviembre para mí significaba una sola palabra que tenía que ver con los santos, porque durante todo este mes, incluso ya a finales de septiembre, uno comenzaba a armar flores, comenzaba a ir a los molinos a moler las harinas para hacer todos los productos que se iban como a consumir. La siguiente, por favor. Esa, ahí. Bueno,
Bueno, y aquí vemos algunos productos que se hacen para las mesas de Todos Santos. Nuestra tradición es que nuestros muertos vienen a comer y a servirse su alimento con nosotros. Todos los 1 de noviembre ellos llegan a la mesa a sentarse con nosotros. Lo que preparamos nosotros en esas mesas son unos panes llamados capia, que se hacen del maíz blanco o capia, que también es un maíz o es un alimento que también procede desde el periodo prehispánico. Y ahí Garcilaso de la Vega y otros han comentado, ¿no es cierto?, en sus escritos estos panes ceremoniales que tenían en los pueblos andinos. También se hacen estas roscas que nosotros le llamamos rosquete y que también los he visto en el noroeste argentino. Y todos los alimentos preparados en masas tanto blancas como en el caso el trigo sin intervención, y se mezclan ambas masas y se hacen los famosos ofrendas mestizas, con la harina más café. ¿Qué se hace? Se dice que siempre se preparan los alimentos que más le gustaban a los muertos o la persona que falleció. Aquí las mesas que falleció durante el año o que es reciente, se le hacen unas mesas inmensas, gigantes. Para aquellos muertos que ya llevan más tiempo, se les va recordando cada año con una mesa mucho más pequeña. Pero la mesa de los nuevos generalmente lleva un cordero entero asado, un cerdo, he visto, lleva un gran arco y unas mesas inmensas con mucha comida. La siguiente. Bueno, todo en estos meses yo desde pequeña siempre recuerdo ya el olor a los hornos que empezaban a salir en la comunidad, porque todas las personas estaban preparando las ofrendas para sus muertos. Aquí nosotros usamos una hierba que se llama chilca, y esto es para limpiar los hornos, para sacarle toda la ceniza y poder ingresar adentro de los panes. Entonces, ese olor era impregnado en que todo el mundo estaba en el mismo escenario. También acá abajo hay como otro tipo de horno, y esto es una troja, y mi mamá, que era como de la Puna o de los sectores como más a la cordillera, ellos para poder conservar las frutas, decían que utilizaban este tipo de hornos, que los embarraban con barro, tenían en invierno, después los reforzaban estas puertas una vez con barro, y eso se abrían cerca de las mesas de noviembre. Entonces mi mamá decía que una vez que se abría, la fruta y todo lo que habían guardado adentro se había conservado muy bien. Entonces era importante entonces también acudir a estos sistemas que ahora hoy en día uno va y consigue la fruta como con más facilidad. La siguiente, May. Bueno, ahí vemos las mesas de muerto. Estas son especialmente las de mi casa. Aquí al lado hay una foto de los niños en los talleres que hemos realizado cuando trabajamos con tema de memoria. Esta es una representación del mundo. Siempre decían que el río o la Vía Láctea por donde nosotros viajamos hacia el otro mundo tenía un pie en el mar. Eso decían que salía del mar y atravesaba hacia el otro lado de la cordillera. ¿Ya? Entonces acá los arcos que tienen estas mesas, decía mi mamá, que están representando el río o la Vía Láctea. Toda la mesa expuesta abajo tiene que ver con la tierra o el lugar donde nosotros nos posicionamos, y este altar, que es como entre el arco y la mesa, está representando a las montañas o a los cerros. ¿Ya? Entonces es como hacer una representación y unir lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Bien decía mi mamá que en estas mesas quienes comen de los arcos son los angelitos. Ella decía, los angelitos, como si fueran tan niños, tan bebés, ellos solamente tienen alas, y por lo tanto en los arcos es donde hay que dejarle los dulces, las frutas, lo que les gusta a los niños. Mientras que las mesas son más bien para los adultos. Los nuevos, decía mi mamá, que solamente le daban permiso hasta las 12 del día, por eso es que ellos tenían que tener la mesa lista muy bien temprano, porque después ellos se tenían que ir. Mientras que los muertos antiguos, Dios les da más permiso para estar acompañándonos en estas mesas. Siempre tienen que estar presentes las escaleras, decía mi mamá, uniendo el altar, en este caso uniendo el río con la tierra,
porque esta escalera es por donde baja el alma, pero por esta misma escalera es por donde sube el alma para seguir viajando en este mundo donde está. Las velas nunca deben estar apagadas, decía mi mamá, porque ellos vienen de una oscuridad y por lo tanto esa luz los tienes que guiar a las mesas para que ellos puedan comer, ¿ya? Las palomas para representar la paz, para representar esta conexión con el más allá, con Dios. Nosotros utilizamos mucho la hoja de coca, se les pega con la hoja de coca, con todo lo que le gustaba a los muertos en vida. En la siguiente imagen vamos a ver, en la otra, vamos a ver cómo son los espacios actualmente concebidos si los relacionamos al tema de la muerte. Por donde nace el sol o por donde aparece el sol, nosotros siempre lo hemos conocido, o yo desde niña siempre lo escuché como el naciente. Siempre que se faena un animal, que se hace un ritual, que se hace una ceremonia, siempre decía, ah, no, hácelo hacia el naciente, coloca el animal hacia el naciente. ¿Por qué? Porque es un espacio por donde nacen las cosas, por donde nace el sol, por donde nace la luna. Entonces, estos entierros muchas veces están inclinándose o mirando hacia el naciente, entendiéndose de que, como bien decía Sonia en un principio, nosotros creemos que cuando partimos de este mundo, vamos a otro, vamos a vivir y vamos a renacer en otro mundo, y por eso es que nos llevamos siempre las cosas más preciadas. Mi abuelo, cuando se fue de este mundo, mi papá lo acompañó con sus instrumentos musicales porque para él lo era todo. Entonces, mi papá siempre dijo, yo quiero que él se vaya cantando a ese otro mundo donde él va a iniciar una nueva vida. Mientras que hacia atrás, hacia el poniente, donde muere el sol, es el lugar preciado para despedir a las almas. Cuando uno termina esta mesa de todos los santos en noviembre, uno hace una quema, porque entendemos que a través del humo es como ellos comen, como ellos consumen todos estos alimentos que los hemos preparado. Y todas estas ceremonias y estas celebraciones y el convivio con las almas está desarrollada hacia el poniente, o sea, nos vamos hacia el otro extremo, miramos hacia atrás, es donde celebramos con ellos, es donde nos despedimos. Mi mamá dice que vuelven a llenar sus alforjas llenas de comida y ellos emprenden una vez más su viaje junto a su perro al más allá. En la siguiente imagen. Acá la coloración de las montañas que tiene que ver con entre violetas, fucsias, a veces unos colores azules profundos también. Mi mamá me explicaba que esos son los colores de la muerte, son los colores de los espíritus. Por eso es que en las montañas nosotros, cuando hay problemas con los niños, cuando se asustan, cuando nos agarró la tierra, cuando nos agarraron las almas, que creemos como en estas concepciones de que nos castigan o a veces nos pillan débil, son las montañas y son estos horarios con estas coloraciones que indican la coloración y los espacios con la muerte, donde hacemos esos rituales porque entendemos que ellos están conectados con nosotros. Por eso es que decía mi papá que cuando él era más niño, los abuelos les prohibían jugar o hacer cualquier actividad en ese horario que estaba concebido como el horario de las almas y el horario de los muertos, porque decían que ellos venían a este mundo y se molestaban si uno metía bulla o si uno no los respetaba. ¿Ya? Y ahí entonces ya para ir cerrando, yo le decía, es la conexión. Siempre mi mamá decía que había que quemar esos alimentos, entonces ese humo que sale desde abajo va a subir y va a subir hasta alcanzar hacia las almas. Finalmente, en esta última diapositiva que yo quise colocarles acá, una de las cosas y que pasa en todos los pueblos andinos es cómo nos vemos enfrentados a estas nuevas tradiciones que van llegando, como Halloween, ¿no? Y que es difícil, sobre todo en niños. Mi hijo me pregunta, así como todos, ¿qué día es Halloween? ¿Qué día es Halloween? ¿Qué día es Halloween? Porque está relacionado con las pastillas, con los disfraces, y obviamente uno no puede como prohibirles a los niños, sino que hay que buscar formas. Entonces, siempre que mi hijo me pregunta sobre Halloween, yo le digo, ya, pero ¿qué es más importante? ¿Te acuerdas? Me dice, sí, lo más importante antes de Halloween es
el encuentro y el recibir a las almitas. Perfecto. Entonces, yo creo que vamos a estar siempre enfrentados a estas tradiciones que vienen desde afuera, pero siempre hay herramientas y formas de educar e ir manteniendo estas tradiciones, que gracias y gracias Mayo nuevamente por la invitación. Yo tengo, mira, primero gracias por compartir tus saberes, tus haceres. Gracias por en estos días tan importantes traernos esa sensibilidad de la mano de los procesos históricos, pero con una total vigencia y actualidad. Te voy a leer algunas de las cosas que dicen. Sí, podemos pasar tu mail para comunicarme. Excelente capacidad, súper interesante, muchas gracias. Hermosas presentaciones. Gracias, Jimena. Tu presentación así ha llegado al alma y a los corazones de todos los pequeños. Así que bueno, ahora le damos el pase a nuestra hermana Pacarina y te pido que te quedes para al final hacer una reflexión junta, porque para eso estamos. Vamos a hacer una reflexión junta y todos los apus van a llevar esa fuerza a nuestras almitas. Pacarina, Sonia, querida, ¿estamos? Sí, ya lista. Bueno, voy a ir con tu presentación. Un segundito. Listo. Bueno, yo creo que tiene un gran sentimiento de identidad, de armonía, una mujer que anda caminando, ¿no? Llevando la voz de nuestra madre tierra, el respeto a toda nuestra madre tierra, defendiendo sus derechos. También caminamos, ¿no? Como muchas mujeres, ¿no? Llevando esta sabiduría de nuestra espiritualidad, de nuestra cosmovisión, porque las mujeres también conocedoras de nuestra identidad, de nuestra nación, de nuestra espiritualidad, y unimos como los ríos todos los sentires de las 4 direcciones del mundo. Bueno, lo que quería manifestarles es, a nosotros pues nos tocó hacer este tema que es pues en la Ayakunapa Muyung, que quiere decir es Día de las Almas. Hoy estamos, como dice, honrando a las almas, ¿no? Hoy sabemos que pues donde todos los pobladores de todos los lugares, ¿no? Nosotros de aquí en el Perú tenemos una particularidad muy grande de ver la vida, de ser los más alegres, como nos dicen, ¿no? Ya que todos llevan en su vena la herencia cultural de hacer, pues, de haber tenido una relación directa con todas las zonas, pues, agrícolas, ganaderas, la vivencia de las zonas altas y bajas en el Valle del Mantaro, ¿no? Hoy queremos también decirles, pues, que no hay muerte, solo un cambio de mundo, un paso a una vida de purificación. Un poco explicando, pues en esta cultura, en nuestra cultura, pues, todo es vida, ¿no? La vida misma, muerte, es parte de ella, ¿no? Para nosotros no es un final, es un inicio sin el deseo, pues, no, como sin el deseo que nuestros ancestros no tendríamos, pues, no tendríamos vida, eso es lo que queríamos decir, cuando ellos, ¿no? Ellos también dejan también ese espacio de vida para nosotros, ¿no? Y es por eso que nosotros, con todo respeto, recordamos a todos nuestros seres que se han adelantado en el camino, porque eso decimos, no decimos que partieron, sino se han adelantado porque sabemos que nosotros iremos después, ¿no? Esto también hace para que nosotros pues, podamos reafirmar más
nuestra identidad, ¿no? Reafirmar las raíces de nuestros pueblos y de saber quiénes somos, de dónde venimos. Yo creo que este espacio tan maravilloso nos hace ver, ¿no? Que nosotros venimos de este linaje maravilloso de nuestros abuelos y nuestros ancestros. Estamos presentando la mesa, ¿no? La mesa que es muy importante en estos tiempos, pues para nosotros es toda una algarabía, una fiesta, y en las cuales aquí en la nación Huanca, en el Ande, prácticamente, ¿no? Armamos una mesa, ¿no? Esperando la llegada de nuestra acción con la naturaleza. Entonces, nada se pierde en los tiempos, en las dimensiones. Todos los pueblos del mundo, pues, ofrendan sus alimentos, porque nuestros muertos son nuestros dioses protectores y están vinculados con nuestras deidades. Un poco quiero explicarles, ¿no? Nuestras abuelas siempre han puesto una mesa grande, una mesa inmensa, con un mantel blanco que simboliza la pureza y esa alegría, ¿no? Tan cristalina. El agua que ponemos es lo que representa para saciar la sed de nuestros ancestros que vienen de un camino bastante largo. La vela es para que ilumine sus caminos y impedir que sean molestados por los malos espíritus, porque siempre se habló de los espíritus que deambulan, ¿no? La comida que ponemos son todo lo que le gustaba a nuestros difuntos, todo su deleite. Igualmente ponemos el pan, que es el tantahuagua, un pan que está hecho a base de harina de maíz, harina de trigo, con sus aromatizados con el anís, ¿no? Y más un pan salado que dulce. Compartimos que después otras naciones también comparten su taitahuagua, que es un pan dulce con caramelos multicolores. También esperamos con el saumerio, porque el espacio entre la tierra y el cosmos, el universo, el cielo, ¿no? Las flores nunca deben faltar porque es la guía del alma del difunto, ¿no? Que forma su camino hacia el altar, porque la mesa no es algo simple, es un altar sagrado. La sal también ponemos porque protege al alma durante su viaje. Es tan maravilloso saber que todo era una preparación desde antes. Era un trabajo comunitario donde los panaderos, alfareros, comerciantes, carniceros y agricultores pues preparaban exclusivamente los productos para esta fecha, ¿no? Porque no era una fecha común. Inclusive las bebidas que más apetecían, ¿no? Por eso que nosotros hoy decimos, ¿no? Lo que consume y llevan nuestros muertos, nuestra sal, son los olores y sabores de la comida, porque las almas no tienen cuerpo y qué maravilloso, ¿no? Por eso que, pues, ese olor de flores, de saumerio, de comida, es todo un gran deleite en estos tiempos para los pueblos, porque perfumamos el medio en señal de gratitud a la Madre Tierra por su abundancia de productos, por su energía, por sus aguas. Es una cosa tan bonita. La muerte es una ritualidad tan especial, ¿no? Porque nos une con el cosmos, nos une con la luz, porque nosotros como vivos también iluminamos la vida de los que se fueron, ¿no? Somos ese espejo de vida. Entendemos que ellos, pues, al partir nos dejan toda esa historia, esa herencia tan maravillosa, tan dulce, y que la cual, ¿no? Para nosotros las estrellas también representan esa luz que ilumina las tristezas, pero en los pueblos ancestrales nunca hubo tristeza, melancolías, porque para nosotros todo lo recibíamos con esa abundancia del munay, del cariño, de la armonía. Un poco explicando este tema de lo Ayukunapa, Muyung, ¿no? Día de las Almas. Nosotros podemos pasar también, es una fiesta de todos los pueblos en sus expresiones, pero al final todos celebramos a nuestras almas, cual fuese el idioma, su cosmovisión, porque hay que entender, los pueblos tenemos distintas cosmovisiones y también respetamos la diversidad espiritual del mundo,
porque nos une. Lo más importante, la esencia es el respeto y el gran sentir. Quizás aquí tenemos, ¿no? La imagen de nuestros pancitos, de los cuales también les explicaba, y quizás aquí aún tengo, mira, unos pancitos hechos a base de la harina de trigo, que nos compartieron los hermanos y que ya tiene, y no hay ningún estado de malograrse. Mira cómo naturalmente por la calidad del producto se puede mantener y cómo se va simbolizando y se expresa en los panes, ¿no? La unión del cosmos con la tierra, nuestros animales, nuestros perritos, ¿no? Caminaron en el acompañamiento, porque son animales que nunca han dañado a la madre. Animales se conectan en su pureza con la madre tierra. Bueno, pasamos. Quizás también quise compartir los cementerios. Mira esta conexión de las dimensiones, esa expresión, ¿no? En uno de los cementerios de Pucará, que es un pueblo maravilloso de la nación Huanca, donde mira esa conexión del cielo y el color que nos puede decir, ese color natural que une, ¿no? Es como que nos abrazara el cosmos con la tierra, nosotros ahí abrazados, ¿no? Acompañados de esa gran naturaleza. Podemos seguir pasando los otros cementerios y decir, mira que hoy en día pues, ha cambiado la estructura de un cementerio. Mayormente nuestros ancestros han sido enterrados en Huanca, se conserva, ¿no? Esa conexión, el cuerpo se deposita a la madre tierra te recibe en un abrazo y eres abrigado en la tierra misma, vuelves al útero de la madre tierra de donde tú viniste. Eso es tan bonito y el momento de sentarnos y compartir con la madre tierra es lo más maravilloso, es como sentirte abrazado por tu madre con tanta caricia, con tanto cariño, ¿no? Como decimos nosotros con el Munay. Un poco puede retroceder ya. Mira, nosotros habiendo conversado toda esta fecha tan maravillosa, ¿no? Y compartirles también un poco antes de pasar a esta última parte, pues nosotros decimos, que nuestros abuelos siempre decían, pues que en vísperas, ¿no? Había una pequeña llovizna y eso era porque nuestros muertos estaban lavando su ropa, porque ellos también se preparan para venir a la tierra y por eso que sentimos esas lloviznas y siempre coinciden estas fechas, ¿no? Antes que ellos pueden venir. Después también decían nuestras abuelas que en estos días no se debería de coser ni bordar y guardar un respeto, ¿no? A la labor, porque tú puedes coser la piel de alguno de nuestros muertos. Otro también que era muy bonito, el trabajo en complementariedad, el trabajo de dualidades. Las mujeres limpiaban bien la casa, baldeaban con aguas, aromatizaban con todas las hierbas para recibirlos, porque la llegada de ellos es una fiesta, porque ellos partieron, pero en estos tiempos ellos vuelven a reencontrarse, a compartir con la familia, y eso es tan bonito porque también nos reflexiona la vida aquí y la vida en el más allá. Los hombres también siempre ellos han tenido una labor importante porque ellos barrían los solares para que las ánimas no se encarguen de hacerlo. Mira qué bonito que también cuando la casa está en desorden, ellos también vienen a poner parte de ellos y a ordenar. Otra de las cosas muy resaltantes también, siempre se ponen las fotos para que el espíritu que visita no se pierda en el camino. Eso es lo que siempre decían, ¿no? Igual, días antes también nosotros vamos al panteón, nosotros no decimos cementerio, los pueblos siempre hemos decidido el panteón, a limpiar la tumba donde descansa el cuerpo, ¿no? Y aprender velas, porque la vela tiene toda una expresión de luz, de armonía. Entonces, para nosotros todo esto es reverenciar a la vida en armonía, es hacer una evocación al recuerdo de todo lo que hubo en nuestros seres. Eh, Pienso que, mira, es tan bonito. A mí me hace entender que la muerte no debe ser tristeza para nosotros. Todavía no hemos entendido que la muerte es la vida en plenitud, es cuando todos nos volvemos aves y volamos, ¿no? A esa eternidad, a ese reposo tan dulce que es pues el donde descansamos, pero nuestras almas siguen en una labor tan bonita, tan armoniosa con todo lo que es, con su gente, con su familia, y hay que entender pues, ¿no?
que el Día de los Muertos en la cosmovisión andina implica, ¿no?, el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes van a regresar a casa, al mundo de los vivos. Mira que ellos también se preparan, y qué bonito, y por eso que nosotros debemos esperarle con ese respeto, con esa reverencia, con ese altar, porque son los seres que gracias a su partida de ellas nosotros estamos vivos, y eso hay que entender, que la vida, que la esencia que tenemos es tan maravillosa, ¿no? Y expresar desde nuestra cultura, ¿no? Qué importante estamos viendo estos tiempos, que esos son mensajes de vida, son mensajes de volvernos a rehacernos como seres maravillosos que somos. Nosotros somos grandes altares, caminantes, ¿no? Con nuestra esencia, con nuestras divinidades y conectados con nuestro cosmos. Eh, Pasamos a la otra. Eso quería compartirles un poco, ¿no? Esto sobre esta ceremonia que hacemos, ¿no? El Tuyupambay, una comunidad muy antigua de Huancayo, ¿no? Donde pues esta es una celebridad donde los sacan el tercer día después de haber pasado, ¿no? Después de haber despedido, porque sabemos que ellos llegan el primero al mediodía, nos acompañan hasta el día 2, que compartimos, comemos y compartimos, y el día 2 llega el día de repente que nos cuesta aceptar porque ellos vuelven a irse, ¿no? Esa despedida también lo sentimos en el alma, y en pensar que ellos volvieron a una vida en cuestión distante. Por eso decimos que la vida es una chispa de luz, es la luz de la luciérnaga que alumbra un momento y desaparece en esa maravillosa oscuridad. El Tuyupaná, quiero para terminar casi decirles que es una celebración que se realiza, pues, donde sacan todos los pueblos, las comunidades, sus calaveritas que tienen en casa, y pues también participa en esto la Iglesia Católica, y pasa y hacen una misa, porque también es bueno estar juntos con ellos, ¿no? Esto significa enterrar los huesos de nuevo, que es una tradición muy antigua como parte de la celebración que se realiza pues en estos tiempos. Eh, yo quisiera compartir esto y que vean pues cómo es ese trabajo. Están nuestras mujeres siempre honrando y reverenciando a la vida y la muerte, y el gran respeto que hay por todo. Es algo tan gratificante poder haber compartido todo este sentir, ¿no? Que es un sentir maravilloso. También este es un mapa de nuestra nación, de donde estamos ubicados, y todos los pueblos mucho más ancestrales, porque todos los pueblos tenemos nuestras celebridades, y quizás con esto he querido honrar a estos pueblos que aún mantienen esa originalidad, esa esencia tan maravillosa, maravillosa, Añaychaiki, ¿no? Como dice, todos los pueblos estamos vivos y nos volveremos a encontrar. Cayán Chirami, estamos vivos, no hemos muerto, hoy volvemos a despertar, y todos los momentos que damos estas enseñanzas y esta sabiduría, estamos despertando, hermanos. Muchas gracias, los honro. Honro también a todos nuestros hermanos que partieron con el virus. Los abrazo en el corazón, abrazo a sus familias, y saber que todos nosotros, los pueblos y las mujeres, con nuestra espiritualidad, estamos rezando y orando por todos estos seres para que encuentren esa luz, y entender que la muerte es para, como dice, para volver a vivir, y entender que los que se van nos siguen dando ese más tiempito para seguir viviendo. Sulpay. Muchas gracias, hermana Pacarina, muchísimas gracias. Mira, acá estamos todos, como diríamos acá, con piel de gallina, eh, emocionados porque vemos en cada una de las partes un sentimiento que nos une, ¿no? Este corazón de querer que nuestros ancestros vuelvan y nos encuentren bien. Bueno, damos paso ahora a nuestra hermana Bolivia, y nos va a acompañar en este momento alguien que para mí, más allá de ser un hermano del corazón, es una persona que honro porque es un ser que me ha enseñado mucho con la humildad de los grandes. Ven, adelante.
Denis, ¿estás? Sí, estoy. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ya. Muchísimas gracias, Maggie querida. Para empezar, eh, para empezar, Ujatuna papachimuita munani tukuy kunapa huawge masikuna. En la lengua de mis antepasados, quiero hacerles llegar un enorme saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Denis Ricay, soy de origen quechua y soy quechuabante. Tengo académico en antropología, que en este caso es un dato casi superfluo. Entonces yo voy a tratar de compartirles más que desde la ciencia, voy a tratar de compartir con ustedes cómo en tierra, el Valle Bajo de Cochabamba, se vive la fiesta de Todos los Santos, que está asociado a una mirada de largo aliento que compartimos todos ustedes, los elementos, las coincidencias entre lo que yo he vivido de la fiesta son admirables, ¿no? Son admirables. Eso, he preparado una presentación que voy a cargar ahora para compartirla con ustedes. Un minutito, por favor. Mientras tanto, mientras ellos están en la presentación, voy a ir leyendo los mensajes. Este, acá después voy a ir traduciendo las preguntas. ¿Cuáles son los colores tradicionales de las mesas? ¿Qué significan las flores? Nos piden que Jimena recuerde de qué localidad, que repita cuál es el horario de muerto de las montañas moradas. Acá dice, bueno, ya contestó Jimena que es en la amanecida y en los atardeceres, entre claro oscuro, pero después vamos a dar lugar para que sigan respondiendo. Lucy Vilte, gracias por estar. Dice, conmovida, emocionante. Claudia Gallardo, Adriana Coronel, hermoso, Jimena, Leila. Bueno, tenemos diferentes, todo el mundo está muy, muy conmovido por esta presentación. Bueno. Ya, bueno. Tengo algunas dificultades técnicas para para hacer la presentación, pero bien podría hacerlo sin este recurso visual. Mi A ver, compañero va a vamos a darnos. hacer una cosa. Denis, por favor, que Gonzalo me envíe por mail la presentación y mientras tanto tú vas hablando, por favor. Sí, cómo no, cómo no. Dame un segundo, por favor. Tenemos alguna dificultad con la conexión. Un segundito, por favor. Bueno. Comenzá nomás, Denis, y mientras tanto Gonzalo me va a ir mandando la presentación y después ya la retomo desde acá. Ya, Maggie, un segundito, por favor. Denis. Sí, sí, un segundito. Estoy en ello, estamos en ello.
comencemos haciendo un poco de historia, desde dónde viene toda esta ritualidad, si es una ritualidad, una conmemoración, y mientras tanto nosotros vamos a tratar de rescatar inmediatamente tu presentación. Ya, Mike, ya. Bueno, un segundito. Quería enseñarles para empezar. Puse en la primera página de mi presentación, puse una imagen del altar que en mi casa se llama todos los años para estas fechas, ¿no? Quisiera puntualizar, el altar en Runasimi se llama Mast'aku. El origen del término es Mast'ana. Mast'ana quiere decir tender, extender, es aplicable al altar, a este altar mesa que se arma para los difuntos, y también podría usarse el mismo término para referirse, por ejemplo, a tender la cama, ¿no? En el Valle de Cochabamba hay dos tipos de Mast'aku. Uno de ellos es el que se arma, el que se tiende, se masta para los antepasados. Este es, en dimensiones, es mucho más pequeño y mucho menos menor que el Mast'aku para los Mosohaya, ¿no? Entonces, iremos precisando cosas. En Todos Santos, un segundo, por favor. Bueno, entonces, el Mast'aku, como os decía, se arma en estas dos circunstancias. Adquiere características, digamos, extraordinarias cuando se trata de un alma reciente, es decir, de un deceso, Mosohaya, alma nueva, ¿no ve? En estos altares suelen, de la casa en la cual vivía el difunto, sus dimensiones el altar puede ser muy grande, en algún caso puede ocupar inclusive todo el ambiente. Sin embargo, esto a mí me parece que la fiesta en realidad, más que un rito concreto, es un complejo de ritos, ¿no? Que empiezan, como decían las hermanas antes, empiezan el 31 de octubre, que es el día de la llegada de los angelitos, que son las almas de los niños y niñas que de octubre, cuando llegan los niños que se llaman angelitos o gloria angelitos, ¿no? Se los representa y se los imagina como personajes celestiales que tienen apariencia de ángel, ¿no? A mí me parece que la iconografía asociada a los angelitos se toma de las representaciones de ángeles niños que llegan a estas tierras los primeros días de la invasión española, ¿no? La espera de los angelitos, a la espera de los angelitos está asociada la presencia de los niños de la comunidad. Todos los elementos comestibles que se preparan para los niños están asociados a las estéticas de los niños, es decir, cosas dulces, chocolates, frutas, leche, api. El grupo humano protagonista de la espera de los niños son los niños de la comunidad que cantan, los esperan y bailan con ellos, ¿no? En algunas ocasiones puede ocurrir que los niños organicen algo así como grupos de oración que se llaman coros, ¿no? Estos coros recorren las casas de la comunidad, en especial las casas donde hay angelitos que han fallecido recientemente, ¿no? Un elemento importantísimo para entender el sentido de las mesas y la abundancia de los elementos que las componen tiene que ver con la generosidad, ¿no? Entonces, la generosidad que tiene que ver con capacidad de dar, porque sabemos que en el mundo andino uno de los elementos críticos no es tanto tener, sino dar, ¿no? En este sentido, dar, tener cosas para dar es un elemento esencial. Como las hermanas que me han precedido decían antes, la preparación, el tiempo previo a la fiesta suele ser crítico, puede durar inclusive un mes, puede tener un mes de anticipación. En este mes se prepara una cantidad copiosa
de masas, de dulces, que luego se entregan a los que rezan que rezan por los angelitos o por las almas de los mayores, ¿no? Entonces, el 1 de noviembre es el día que se espera a las almas mayores. En este día se preparan altares en la casa del difunto, mastacos, ¿no? Los altares contienen una cantidad infinita de elementos preparados especialmente para la ocasión. Según los gurús, en realidad los elementos estos que son comestibles están asociados a los gustos y costumbres del difunto. Las ofrendas están siempre acompañadas por una cantidad de figuras simbólicas hechas de pan y de dulce. Es frecuente encontrar en las mesas escaleras que desde una mirada más bien occidental y cristiana se las interpreta como escaleras para ascender al cielo, para que los difuntos que llegan a visitarnos asciendan al cielo. A mí me parece que una mirada más bien andina, a mí me parece que son escaleras para descender al mundo de los antepasados, ¿no? Luego hablaré un poquito más de ello, ¿no? La mesa debe estar preparada antes del mediodía, que es el momento en el cual las almas, los antepasados, los muertos nuevos arriban a la casa. ¿Cómo se sabe que los antepasados, las almas, han llegado a la casa, ¿no? Hay un complejo de signos que se interpretan como señales de su arribo, ¿no? Uno es la presencia de moscas, una cantidad enorme de ellas, ¿no? Pueden ser vientos, puede ser un viento intenso, aves, cierta especie de aves, sobre todo un ave que tiene un lamen que es capaz más bien que de cantar, o la llegada de un grupo de personas o una persona particular que era significativa para el Mosohaya o las Mosohayas. Después de que se reconoce la llegada de las almas, todos los presentes se reúnen frente al altar y le dan la bienvenida, ¿no ve? Y le ofrecen todas las cosas que están puestas en la mesa. Me ha recordado escuchar a las hermanas que me han presentado estos elementos que me parece que son constantes, que marcan elementos de continuidad, ¿no? Elementos de continuidad simbólica, por ejemplo, las velas, ¿no? Asegurarse que hay una cantidad importante de velas frente al altar. Yo, recordando en los términos de la hermana Jimena, recuerdo que mi madre, que también partió, que ya partió al mundo de mis antepasados, mi madre decía que las velas era para que ellos que tienen dificultad para ver en este plano de realidad, se orienten con la luz. Es importante también asegurarse que existan bebidas en la mesa porque llegan sedientos, tienen particular deseo de ingerir akha. Akha es una bebida fermentada de maíz que comúnmente se le dice chicha, ¿no? Después del recibimiento, la pareja anfitrión de la casa distribuye de derecha a izquierda, coca y yufta, que es la contrapartida alcalina de la coca, para que todos inicien un acuítico para recibir a los antepasados. Es frecuente que los anfitriones también ofrezcan un quinto de 3 hojas a los recién llegados, ¿no? El resto de los presentes en la casa constantemente ofrecen opciones para el Mosohaya y el espíritu o el alma de los otros antepasados que están presentes. Después de cada oración, en la usanza de mi tierra, los dueños de la casa, los anfitriones de la casa, ofrecen grandes cantidades de urpus, de dulces Denis, y otros comestibles. Sí, perdón. perdón la interrupción, pero ya tenemos las imágenes, así que para darle un poco de vida, de acuerdo a más de gráfica, de acuerdo a las imágenes podemos ir haciendo un repasito de lo que venías. De acuerdo, Maggie, de acuerdo. Está muy bien, Maggie. Está muy bien. A ver. Sí, esa es la mesa
la mesa que les decía, esta es, al principio, esta es la mesa que se arma todos los años en mi casa. Se arma sobre textil que ha pertenecido a mi familia varios siglos. En el fondo hay un par de chuspas, que son chuspas particularmente trabajadas. El textil de estas chuspas es casi del grosor del papel. Estas chuspas, la chuspa que está a la derecha debe tener al menos 200 años. Ha llegado a mis manos después de pasar por muchas generaciones de los míos. En el centro aparece una divinidad hecha que la heredamos de mi abuelo Francisco Liro de Córdoba. Bueno, retomaré entonces la presentación, Maggie. Si quieres, podríamos ir a la página, a la presentación número... Pero yo creo que está bueno que esas palabras, el mastacu, el mozo haya, que son palabras que, digamos, para los que nos escuchan, hagamos un repasito de Sí, de acuerdo, ya. Entonces, la denominación que recibe la mesa, esta mesa altar, para los mozohaya, bueno, para los mozohaya, mastaku quiere decir tender. Su origen es un verbo quechua, mastana, que quiere decir tender, extender, alinear, preparar. Es un verbo que también se puede utilizar para referirnos al hecho de tender la cama. Tender la cama se diría uñuna mastana. En este caso es guañu y pajunapa mastana. Tender un altar o una mesa para los que han muerto, ¿no? Mozohaya quiere decir muerto reciente. Entonces, en esta comprensión andina, a partir de su peculiaridad del valle del cual yo provengo, es variable. Se piensa que después del deceso, el alma, el espíritu, permanece en este mundo durante 3 años. Durante 3 años tiene esta condición de mozohaya. Durante estos 3 años es imperativo armar un altar para muertos. Desde estas lógicas, la abundancia de elementos reproduce por una parte la necesidad nutricia del muerto reciente, que tiene que nutrirse para luego hacer el camino de vuelta. Es frecuente pensar que una de las cosas peores que le puede ocurrir a las personas es que al llegar a los suyos le hayan olvidado y que se marche con sed y con hambre, ¿no? Si ven la profusión de elementos, se la ubica casi siempre en un lugar especial de la casa, un lugar que tiene, digamos, cargas simbólicas importantes para la familia, ¿lo ven? En algunos casos, dependiendo también de los medios o de la capacidad de convocar de la familia, la mesa podría tener dimensiones mayores, podría inclusive abarcar el ambiente entero, un ambiente de dimensiones considerables, ¿lo ven? El propósito de la abundancia de elementos en las lógicas andinas tiene que ver con la generosidad, es decir, con dar. ¿Dar a quién? Dar, por un lado, al antepasado, dan en tránsito. A ver, precisaré esto. El mozohaya, hay 2 tipos, desde esta lógica hay 2 tipos en este caso, de seres que existen, pero que ya no están en esta realidad, diríamos, ¿no ve? Están por un lado los antepasados, y por otro lado están los mozohaya. El tratamiento para ambos es diferenciado.
¿Ya? Entonces, cuando se produce el deceso de una persona, la muerte de una persona, hay un tiempo de tránsito que son tres años en los cuales el muerto aún no ha partido, sino que permanece en esta tierra cerca de los suyos. Dicen que en este tramo se niega a aceptar su nueva condición, digamos, exvinculación de lo humano en este plano de realidad. Entonces, en este tiempo, los apetitos nutricios, la sed, se mantienen con condiciones, con las mismas características que tendría el apetito o la sed en una persona, ¿no? Entonces, yo diría, este tramo me parece es entonces una especie de condición transitoria. Es decir, no se han marchado, ¿lo ve? Entonces, al cabo de los 3 años, se marchan de este plano de realidad y se trasladan al mundo, se trasladan a la tierra o al mundo de los antepasados. A partir de ese momento, cambian su condición, dejan de ser Mosohaya y se hacen Achachila. Es decir, a partir de ese momento, rigurosamente se produce un proceso, ¿qué diríamos? De divinización, diríamos, ¿no ve? Es decir, adquieren condición de divino. Eso es capacidad de los suyos en este plano. Es un textil particularmente frágil. ¿Frágil a qué? Frágil sobre todo a la infestación de polillas, ¿no? Entonces, esta mesa, qué sé yo, la superficie de esta mesa, ¿no? Entonces, el 1 de noviembre, vamos, ¿les parece? Entonces, el 1 de noviembre es el día en que llegan las almas, los Mosohaya mayores, es decir, adultos cuyo deceso se ha producido en el último año, ¿no? Para los altares que vemos antes, que se llaman mastacos. Como veíamos en las imágenes, la cantidad de elementos presentes es ingente. Entonces, es frecuente en el frontal un gallo que ha sido sacrificado al que se le ha removido parcialmente las plumas, y se lo monta de pie usando cualquier artilugio, una estructura de alambre que lo tiene erguido. Lo mismo con un cerdo lechón, ¿no? El propósito de estos elementos es proveerle al Mosohaya sustancia para que se cargue de energía para el viaje que va a iniciar al término de este tiempo. La mesa del primer año tiene que ser particularmente fastuosa, ¿no? Estoy eligiendo el término sistemáticamente, fastuosa, elementos que contiene. Los 2 años siguientes, la mesa puede ir reduciéndose en proporciones. Hasta que el tercer año, les contaré después, se produce un evento ritual que se llama Ayacacharpaya, que quiere decir la despedida del alma, ¿no? Eso. Paralelamente, en este tiempo, la noche del 1 de noviembre, toda la comunidad. Hola, Maggie. Sí, se escucha. Listo. Ya. Paralelamente al evento, digamos que al evento central del complejo ritual que es el más Aku, hay otros eventos que ocurren. Uno de ellos es la visita al cementerio, que se produce la noche del 1 de noviembre. El 1 de noviembre por la noche, toda la comunidad se dirige al cementerio. Cada quien se desplaza hacia las tumbas de sus respectivos difuntos. En este momento se debe ofrecer debe haber disponible una cantidad enorme de bebidas alcohólicas y fermentadas,
¿no? Son frecuentes, es frecuente también que haya una cantidad enorme de bebés. Cuando, si lo bueno, en el caso de los mozohaya, o de los antepasados adultos. Sí, si el muerto reciente es un niño o un niño que ha muerto tiempo atrás, las ofrendas tienen que ver con la estética culinaria del niño, es decir, api, chocolate, leche con chocolate, ¿no ve? En algunos casos, la familia o parte de la familia del mozohaya, del muerto reciente, también se desplaza al cementerio. Pero es más bien frecuente los anfitriones, la pareja de anfitriones y sus próximos se queden en la casa acompañando el mastaco. Porque se entiende que durante todo este proceso, los antepasados que están en la casa y los mozohaya están ingiriendo. Entonces, con el hecho de dejarlos solos consiste en un acto expreso de descortesía, ¿no? Eso. Después, a ver, entonces, esto se produce simultáneamente son dos eventos simultáneos. Ocurre también que hay un evento peculiar que consiste es una fiesta, un encuentro de jóvenes casaderos. Se constituye un grupo mixto que se llama Kashwa. Kashwa a mí me parece que es básicamente imposible traducir. En este momento no me hallaría en condiciones de encontrar un equivalente en castellano. La Kashwa es un momento que tiene la vida. A ver, pensemos entonces que en este espacio es un espacio en el que se produce el inicio de cortejo, ¿no? Es un grupo mixto en el cual varones y mujeres fijan sus objetivos tácticos amoroso-eróticos, ¿no? Este es un proceso que se inicia el 1 de noviembre y se cierra en carnaval cuando se constituyen parejas, ¿no? Entonces, yo diría, a mí me parece que bueno, no me parece, tengo relativa certeza, que el mastacu a los adultos y a los niños. Los jóvenes participan relativamente ¿no? Los jóvenes en la noche, en la puerta del cementerio, se juntan e inician una fiesta rigurosamente en un ambiente casi sobreerotizado, ¿no? A propósito, al cementerio, al día siguiente hay una continuidad con la presencia de la gente en el cementerio, ¿no ve? Todas las ofrendas que se han recibido en la mesa, en la casa, ¿no? Luego se transportan al cementerio. Y en el cementerio se arman altares, mesas sobre las tumbas o cerca de ellas, ¿no? Ofrecer a las personas que recen por los mozohaya o por los antepasados, se les ofrece abundantes cantidades de chicha y urpus. Urpu es un tipo peculiar de masa que se hace con harina de maíz, harina de trigo, abundante dulce y alguna bebida alcohólica destilada por engaño, ¿no? Su peculiaridad es que tiene una estructura, ¿qué diría? Una estructura casi etérea, ¿no? Es hasta difícil manipularlos. En cuanto entran a la boca, con la humedad en la boca, básicamente desaparecen, ¿no? Son una genialidad gastronómica, ¿no? Entonces, las oraciones tienen diferentes, ¿qué diríamos? Diferentes maneras, diferentes procedimientos, ¿no? Si se trata de adultos o se trata de niños. Es frecuente que los niños constituyan una especie de grupos que se desplazan primero por los mastacos
y finalizan su jornada en el cementerio. No es infrecuente encontrarse niños durmiendo cerca de los mastacos. Un elemento es que aparte de los rezos, un elemento infaltable son bolsas grandes para transportar, que digamos, la ofrenda que le harán los deudos del Mozo Jaya o los parientes del antepasado después que ellos rezan. Hay unas formas para hacer rezos que son sumamente particulares, ¿no? Si podríamos pasar, Maggie. Maggie. Sí, sí, sí. Ya. ¿A cuál quieres que vamos? Ya. Entonces, Acá estamos en la dimensión. Hasta al 2 de noviembre, Maggie, por favor. Al 2 de noviembre. Ahí estamos. Ya, el 2 de noviembre se produce el levantar la mesa o el altar, ¿no? Siempre está acompañado por coros de personas afines al Mozo Jaya o a los antepasados a los cuales se quiere honrar, una cantidad enorme de personas, ¿no? que además bailan en la despedida, ¿no? En algunas comunidades las estructuras de los altares, que suelen ser inmensos, ¿no? Se empiezan a desmontar. Entonces, para ello se suele hacer una cola casi infinita de los afines, ahijados, compadres, vecinos, amigos, qué sé yo. Una idea me parece en la lógica de familia extendida, algo así, el ayllu, ¿no ve? Entre los cuales se distribuye toda la mesa. Si se tratare del último año del Mozo Jaya, hay una representación casi, diríamos, teatralizada, que tiene que ver inclusive con un evento que a mí me parece que tiene que ver con una experiencia de las personas, ¿no? Consiste en la representación de la despedida del Mozo Jaya de sus deudos. Una noche antes, desde el 1 de noviembre, una persona elegida, si es varón, si el Mozo Jaya es mujer, la persona que lo va a representar va a ser un varón. Esta persona ingiere grandes cantidades de bebidas alcohólicas desde la noche anterior, comiendo muy poco. Entonces, a mediodía del 2 de noviembre ha perdido, digamos, el control de su humanidad misma, ¿no? Que cede a que tome el control otro tipo de entidad, ¿no? Entonces, a mediodía, el Mozo Jaya toma control de la humanidad de esta persona, que además se viste con su ropa. Y lo peculiar de este evento es que la persona que representa al Mozo Jaya se entrevista con cada uno de sus parientes, en un intento de resolver pendientes. Lo admirable es que el conocimiento de estas, inclusive de las minucias del trato interpersonal de ambos, es admirable. De hecho, trata de resolver inclusive conflictos con sus parientes que se quedan, ¿no? Luego sigue la cacharpaya. La cacharpaya quiere decir despedida, ¿no? Que en este caso consiste en desplazarse de la casa, del lugar donde se ha montado el mastacu, desplazarse de la casa por una vía no usual, desplazarse con la persona que representa al Mozo Jaya, desplazarse por una vía no usual. El propósito es evitar que regrese. Pues, ¿cómo se asegura que se produzca su partida real, ¿no?
alguien también de la familia, munido de un sendo látigo, espanta al mozo Jaya. Después de su partida, la persona que lo ha representado casi siempre cae vulnerado al piso, ¿no? Con esto, el complejo ritual, ¿no? Eso. Bueno, entonces, después del 2 de noviembre, los 3 días siguientes a la cacharpaya, se produce una fiesta con columpios que está fuertemente asociado a la constitución de parejas nuevas en un ambiente sobreerotizado, ¿no? En estos 3 días, también se producen compromisos para establecer a través del establecimiento vinculados a la Antahuahua. La Antahuahua es un niño o niña hecho de pan. Pacarina ya habló de ello, también la hermana Jimena. La Antahuahua es una imagen hecha de pan. En mi tierra es una masa que contiene huevo, azúcar, está hecha de harina de trigo, huevo, azúcar y pigmentado de color amarillo, ¿no? Entonces, los anfitriones del Mastacu ofrecen a la Antahuahua, cual si fuera un niño rigurosamente vivo, lo ofrecen a personas con las cuales quieren establecer vínculos de parentesco ritual. Es sumamente interesante pensar que este vínculo tiene la misma naturaleza, la misma gravedad, diríamos, que si establecieran este vínculo de compadrazgo teniendo como eje a un niño o niño verdadera, ¿no? Eso, bueno, creo que he tomado muchísimo tiempo, trataré de cerrar. Voy a tratar de hacer un ejercicio no muy antropológico para cerrar mi presentación. Trataré de compartirles mis intuiciones, lo que me parece que es el trasfondo simbólico del Mastacu de Todos Santos, ¿no? Primero, me parece importantísimo precisar que, como decían las hermanas que me han precedido, la muerte es un paso trascendental para la vida misma, ¿no? Porque reinicia la vida, es una especie de volver al principio. En este tiempo, las almas de los difuntos vuelven para compartir con los suyos vivos. Este es un espacio en el cual se establece comunidad, ¿no? Una comunidad que trasciende a la comunidad solamente de los que existen en este plano de realidad, ¿no? Se establece una comunidad de vivos, entre vivos y de vivos con los antepasados, por un lado, ¿no? La fiesta de los difuntos tiene un sentido de esperanza, ¿no ve? Un sentido de esperanza y de realización de humanidad en un sentido dramático, ¿no ve? Proyecta, a mí me parece, una idea de una territorialidad más allá de la temporalidad, casi una especie de territorialidad cósmica, ¿no ve? Los antepasados, en este sentido, son los que construyen el equilibrio de las relaciones entre las personas, con los antepasados, con la energía. En buena medida, antes los textos etnohistóricos los refieren con abundancia, la momia era el garante del equilibrio y el garante de la continuidad, ¿no? En este espacio, la vida se reinicia. Les comentaré después una idea que me parece que es el trasfondo simbólico de esto, ¿no? Por último, la fiesta es un espacio de encuentro, una ruptura del continuum que afirma la comunidad entre los vivos y sus antepasados. Aquí es importantísimo precisar que la muerte no es pues el fin, no es la extinción de nada, ¿no? Hay una idea de muerte
una idea de muerte más bien amable, ¿no? Me imagino que en otros contextos culturales la idea de una celebración en el cementerio de noche, la idea de comer en el cementerio, beber en el cementerio, podría ser aterrador en otro contexto cultural e inclusive antihigiénico. En este caso, ese tipo de razonamiento no es pertinente, ¿no? El rol que cumplen los muertos tiene que ver de los antepasados, no los muertos. El rol que cumplen los antepasados está vinculado a la comunidad extensa, al aire, ¿no? No se trata solamente de los parientes sanguíneos, ¿no? Sino también de los parientes que se adquieren a través del parentesco ritual, ¿no? En este caso se trata del ayllu, ¿no? La familia extendida, pero un ayllu que además atraviesa los planos de realidad, es decir, tiene que ver con este plano de realidad y tiene que ver con los otros tipos de planos, los otros planos de realidad. A mí me parecería además este antepasado vivo en un sentido radical, más radical aún que la vida como tal, son los que construyen la comunidad, ¿no? Los que definen identidad, los que ratifican el vínculo con el territorio, un territorio que no tiene que ver solamente con esta realidad, ¿no? Y que también se aseguran de la continuidad de lo que vive, ¿no? Por último, para cerrar, así esquemáticamente a mí me parece que el mundo de los antepasados está, desde la mirada de los míos, está por el sol naciente, al lado del sol naciente. Y está abajo, ¿no? Abajo, que sería el Umasuyu, el mundo del agua. Entonces, cuando ellos vienen a este plano de realidad, viene con ellos el agua. Es decir, que se producen las lluvias. Su permanencia, la permanencia del antepasado, yo diría, es un tipo de permanencia con mayor intensidad. A mí me parece que están aquí siempre de alguna manera. En este tiempo están presentes con una mayor intensidad. Entonces, su presencia con mayor intensidad está asociada, tiene un correlato la lluvia. La lluvia permanece con esta mayor intensidad hasta el carnaval. En el carnaval se hacen cosas que los escandalicen para que se marchen. Es decir, que su intensidad se mitigue, porque de permanecer a ellos en este plano de realidad, la lluvia permanecería y el mundo se negaría. Bueno, hermanos, eso ha sido todo lo que yo quería compartirles. Más desde mi vida, porque esto es algo que ha estado en mi vida desde que tengo uso de razón. Pachi, o masikuna, hatu una paikura pachi muita munami tukuy hankunapa. Quiero hacer llegar un saludo desde mi corazón, hermanos y hermanas. Gracias. Muchísimas gracias, Denis. La verdad que nos quedaríamos todo el tiempo escuchando, porque estas son memorias que en muchos de nuestros casos han quedado resentidas o han quedado debajo de alguna abuela que no llegó a contarnos o que no supimos interpretar en su verdadera dimensión. Yo tenía una presentación, pero viéndola ahora, únicamente voy a hacer algunas particularidades en una foto y después vamos a terminar con algunas de las preguntas. Me gustaría que hagan llegar preguntas acá a las diferentes hermanos y cada uno de los hermanos va a presentar una oración en especial por aquellos del COVID que se han ido y que no han podido despedirse. Yo no sé si se está viendo, por favor. Me interesaría que me digan. ¿Hola? La presentación no se ve. No se ve. No. A ver. A ver. Voy a tratar de, bueno, para no demorarnos demasiado, lo que les quiero decir es, en primer lugar, que
nosotros acá en Argentina también tenemos representaciones muy diferentes, no diferentes, sino con diferentes modalidades, pero esta primera foto del cementerio, que también tienen que ver con nuestras montañas y con los colores, para nosotros las festividades están llenas de colores y cada color tiene su representatividad de la alegría. También cada significación del pan, tal cual como lo han dicho ustedes, las tantaguaguas, acá les quería mostrar que, por ejemplo, nosotros cuando se hace el pan, hacemos todos de a pares, para que ninguno se quede guacho, para que ninguno se quede solo. Las palomitas van solas, las llamitas van de a dos, todo van de a pares, esto complementando un poco, ¿no? En el pancito que hacemos. Siempre se hace en comunidad. Acá tenemos dos grandes amigos, bueno, mi esposo y una hermana del alma, Mary. Hacemos amasando el pan, y cada pan tiene su cantidad de veces y también cómo se amasa. Hay inclusive panes que si se dice que se hace con flojera, no levanta el pan. Tenemos las flores, que son la ritualidad de la alegría del recibir, y las flores de la cebolla, que es para que la almita no tenga sed. También se hacen algunas otras formas, digamos, que pueden representar o para un niño, si son juguetes, si son arbolitos, todo aquello que le gustaba. Las coronas también se las pone en la mesa, y algunas de las coronas son hechas con mazapán, otras con coronas de plástico. Sí, cuando se va al cementerio, se lleva para chayar, para convidar, para compartir, y se va de tumba en tumba. También, por supuesto, están presentes la cruz, las tantaguaguas, y todo tiene que ir ordenadito de a dos. También hay creencias que si se quema el pan, hay alguien que se va a ir, que si la comida se fermenta, seguro que alguien de la casa se va a ir. Se le pone vino, cerveza, chichita, todo eso, siempre la coca y el cigarro y los dulzores, para que en su retorno, si les da fatiga, tengan algo de azuquita, mucho color, pochoclos. Y acá, por ejemplo, bueno, esta es la mesa de mi mamá. Una de las cosas que quería resaltar así, los hinojos son un perfume mentolado, que por otro lado tiene una función, que la masa se mantenga fresca, porque le agregan como un entorno de humedad. Y si bien es cierto, uno ha adquirido el color negro o el azul o el morado, siempre está rodeado de mucho color. Y bueno, yo para terminar y hacerlo bien cortito, decía que así como para mostrar que se viene, que para nosotros es una celebración, quisiera terminar con dos coplitas. Ya vienen las almitas, esperemos la señal. Preparemos comidita, con hambre han de llegar. Copla de Ramona Quispe. Ayer, hoy día, mañana, ¿qué tiene? Una sola palomita donde quiera se mantiene. Una sola vida tengo, dos citas quisiera tener. Una para vez en cuando, otra para permanecer. De María Ramos. Así que bueno, con esto, terminando un poco esta parte que la hemos hecho muy cortita, les quiero agradecer a todos y les pediría de una manera muy especial, Jimena, un mensaje en esta época para todos los que estamos acá, lo mismo a Pacarina, a Denis, y ya con esto ya. Si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, me habían dicho acá las preguntas a Jimena, el porqué de las flores, no sé si las quieres responder, Jimé, o qué simbolizan las flores. Jimena. No sé si esa pregunta también pensamos era Sonia. Bueno, las flores, en mi caso voy a responder, en las mesas siempre han estado presentes. Nosotros lo que hacemos, las flores, porque aquí en el desierto no es que había mucha posibilidad de obtener flores frescas, podríamos decir. Entonces lo que uno hacía acá era muchas flores de papel, y que todavía se hacen.
como bien decía ahí, y hermosa igual la presentación de la compañera Olivia, uno empieza mucho antes con estas actividades, ¿no? Mucho tiempo antes está desarrollando y yo ya llevo, desde septiembre estoy desarrollando flores de papel, que son como estas, que uno va a colocar después, va a armar como coronas con estas flores, Sí, sí. y es un trabajo, prende y todo. Y las flores siempre han estado presentes, no recuerdo alguna flor que sea como no sé, como en México que hay una flor típica para las mesas, acá siempre estaban como las flores del jardín, más bien. Pero sí la serpentina y los colores en la mesa eran siempre morados, negros y fucsia, porque tenían la coloración de los horarios de muertos. Eso como que puedo aportar. Acá también, por ejemplo, vos has mencionado la chicha. Es un denominador común la chicha en Bolivia. No sé si será la chicha en Perú, pero la chicha, y es una chicha muy especial. Nos gustaría, Denis, que nos diga si la chicha que hacen en Bolivia tiene una característica especial. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, es una chicha especial, es chicha, primero es chicha que se hace a partir de una técnica antiquísima que se llama muquear. Una quiere decir que después el maíz, después de molido, se introduce en la boca para incorporar saliva. Esa es una tarea que se le asigna a los niños pequeños y a las mujeres después de humedecer, deposita en pequeños montículos sobre un lienzo en la tierra. Ese es el primer procedimiento. El maíz del cual con el cual se elabora este tipo peculiar de chicha es culizara, es maíz morado, maíz morado que, que mucho tiempo atrás era una bebida exclusiva y específica de este tipo de eventos. No era, desafortunadamente, en el último tiempo, esta chicha que es maravillosa, esta chicha se ha desacralizado y ha perdido su condición y se ha hecho bebida más bien de uso común. Pero la elaboración de esta chicha era específica de esta fecha. Familiaridad con esta chicha, porque este maíz es una especialidad como cultivo de mi familia. Mi familia ha cultivado este maíz desde siempre. Eso, Bueno, Cullisara. sí. No sé si, Pacarina, estás ya para ir cerrando, porque ya, digamos, nos hemos extendido bastante. Aquí estamos, aquí estamos, hermana. Bueno, Qué importante. Lo que quería añadir es, quiero decirle a los hermanos y a mis hermanas maravillosas que, pues, hoy en día sabemos que ha habido mucho movimiento en todo nuestro cosmos y entender que los colores vemos de distintas maneras porque no define un solo color para la muerte, porque hoy en día los reflejos de nuestras cochas, el reflejo del universo y la tierra, de las dimensiones, están dando distintos colores y eso es bonito porque se está armonizando a nuestros ojos. Se ha definido muchas veces, pero hoy entiendo en el mensaje que recibo de mis ancestros es que los colores se están dando también en un movimiento de acuerdo a la rotación, ¿no?, del sol, de la luna, de las estrellas y también de nuestros propios sentires. Queremos decir también que las flores representan bastante la conexión también con el viento, los pétalos de las hojas, tiene mucha conexión también con el viento y los papeles, los picaditos que ponen en las mesas también, eso también es conexión con el viento, porque la mesa, el altar, tiene los 4 elementos principales de la vida y de nuestra propia composición humana. Sulpay. bueno, muchísimas gracias. Hay mucha gente, les quiero leer, dicen, este programa quedará grabado, quiero volver y ver, escuchar estos valiosos aportes. ¿Dónde puedo ver la charla completa? Hermoso encuentro, cuánto amor y respeto. Bueno, esta charla la pueden ver completa en el programa, en el canal YouTube del Instituto Rodolfo Kusch.
Y para terminar, voy a pedir una cuestión en su idioma, en quechua, en aymara, Jimena, no sé si permanece algún idioma, pero un mensaje para todos nuestros nietos, para nuestros niños, en esperanza, un mensaje desde cada uno de corazón a corazón. Pacarina, te escuchamos, o Jimena, no sé, el que quiera empezar. Vamos, creo que sí, lo que yo quisiera decirle de todas maneras, porque ya invocaste que queremos compartir algún sentir para todos nuestros hermanos que partieron y para sus familias. Decirles que el Munay es una semilla que solamente va a germinar en tu alma y que la esperanza siempre seque tus lágrimas, grandes hermanos y hermanas. Saber que ellos son una estrella en el manto cósmico y hay que seguir fluyendo con todas estas ataduras, dejar de lado este dolor y dejar que nuestra mamá Yaku se lleve. Y siempre hay que despertar nuestros corazones para hacer nuestros cielos derramando de luz y dulzura. Kayan Chilami, estamos vivos, no hemos muerto y hay que seguir para adelante. Surpay. Muchísimas gracias, abrazo del alma. Jimena, hermosa, te escuchamos. Bueno, nada, simplemente agradecer. Por ahí veía algunas preguntas, cómo recordamos o cómo montamos una mesa, y creo que tiene que ver con el cariño. Más allá si lo hacemos desde una tradición atacameña, aymara, quechua o cualquier comunidad o raíz que tengamos, yo siempre recuerdo a las mesas con mucho amor. Yo me crié en un San Pedro muy pobre, muchas veces faltó comida en mi mesa, y siempre estuvo muy presente el maíz, pero para las mesas de noviembre yo siempre vi que mi mamá se rebuscaba de donde no había, pero ella nunca dejó de hacer una mesa, y eso habla de la importancia y de la relación que ella tenía con sus muertos. Ella sentía que no podía dejar faltar. Y creo que esa es la relación con la mesa o con los muertos, que esperemos con cariño y con amor y con lo que tengamos. Un pan, un vaso de agua para esperar porque vienen con hambre y porque vienen con sed. Así que muchísimas gracias, Vito Vito, y que sea todo en muy buena hora. Gracias, Jimena. Abrazo del alma y a recibir de corazón a corazón. Denis, tu mensaje, por favor. Vos en aymara y en quechua, porque yo sé que vos sos un poco aymara, un poco quechua. Denis, por favor. Bueno, bien difícil traducir lo que siento de verles y de escucharles. Con todo mi corazón, mi respeto por ustedes, hermanos y hermanas, y por sus antepasados. Jayaya, hermanos. Pinkunanchis Kamakachu. Bueno, para terminar, agradezco a todos. Sé, digamos que ha sido un encuentro de corazón a corazón. Agradezco a los presentes, agradezco básicamente al coordinador del Instituto Rodolfo Cuyo, el licenciado Daniel González, que ha permitido con tanta libertad que podamos expresarnos en estos espacios como debe ser, y que en este conversatorio de corazón a corazón también hayan dialogado los saberes. Saberes que traemos de la casa, saberes que traemos de nuestra vida, saberes que traemos de los abuelos, saberes que quizás ni siquiera sabemos que lo tenemos, pero lo sentimos. Para todos aquellos que han partido, que sepan que Yayu está y va a estar siempre. Los despedimos con el amor que le tuvimos acá en la vida, y que en todas nuestras mesas va a estar un vasito de chichita, un vasito de vino, una tanta guagua, un dulzor para esperarlos de corazón a corazón. Muchísimas gracias a todos los presentes. Es un día muy especial. Nos abracemos, abrazo con el alma, y gracias a todos los hermanos por compartir sus saberes. Hayaya, hermano. Hayaya.